La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, identificando falsos profetas. Vamos a mirar, hermanos, cómo estudiando la palabra de Dios, identificar a un falso profeta. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Muchas personas conocen este versículo, pero ¿por qué siguen alimentándose de la palabra de falsos profetas, hermanos? Ahora, vamos a comenzar primero aclarando que todavía hay profetas, porque hay personas, hay doctrinas que dicen que ya no hay profetas. Esas son falsas enseñanzas, obviamente. ¿Por qué? Porque si va a haber falsos profetas es porque va a haber verdaderos profetas. ¿Y por qué? Porque Dios no cambia, hermanos. Dios es, Dios fue, Dios es y Dios será. O sea, Dios siempre ha sido el mismo. En el Antiguo Testamento aparecen los falsos profetas, en el Nuevo Testamento aparecen los falsos profetas. ¿Qué hacía el profeta? El profeta no hacía otra cosa que traer un mensaje de Dios. A Moisés, ¿qué hizo? Trajo el mensaje de Dios. Les dijo que las cosas que tenían que hacer cuando salieron de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Dios usó a Moisés, al profeta. Entonces esto pasa una y otra vez. Moisés no fue el primero, hermanos. Dios le habló a Abraham diciéndole que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué le dijo? Que las iba a destruir porque la maldad era muy grande. Lo que ya estaba escrito. ¿Ok? Entonces, Abraham pidió, Señor, ¿vas a destruirlos a todos por culpa de unos? Dices que pues no hay personas, pura maldad en sus corazones. Si te encuentro 50, ¿no los destruyes? Si encuentras 50, no los destruyes. 40, 30, 20, 10. No encontró 10 personas justas. Ahora, el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Ok? Pero el Señor ha hecho promesas. ¿Ok? Por amor a sus siervos, entre ellos profetas, ya el Señor no va a destruir a la humanidad. ¿Por qué? Por amor a sus siervos. Ya hice el estudio en relación a eso. Hay castigo. El orgullo tiene que ser doblegado, pero ya no los va a matar, no los va a destruir. ¿Okay? El orgullo es destruido, que es diferente. Entonces, fíjense, yo aquí vamos a entender por qué la gente sigue a falsos profetas, ¿ok? Y se los voy a decir simple, es simple, hermanos, ¿ok? Por incrédulos. O sea, una persona que cree el evangelio nunca es engañado. Nunca de los nunca es engañado. ¿Por qué? Porque Dios cuida de él o de ella. Entonces, ¿por qué son engañadas las personas? La iglesia, ¿por qué es engañada? Por incrédulos, porque no creen el evangelio, hermanos. Entonces, esa es la verdadera razón. Entonces, lo vamos a estudiar. Vamos primero a mirar como si hay profetas. Amós 3 del 1 al 8. Y fíjense, aquí lo dice bien claro. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, contra, no se les olvide eso. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Ok? La profecía es, ¿para qué? Los voy a castigar. Ahí está. En el Nuevo Testamento se le llama exhortación. Exhortación. Aquí el Señor dice, los voy a castigar. Y luego da simbólicamente cómo es. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa.
Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare. Aquí están los falsos profetas, hermanos. Satanás anda como león rugiente. Los fariseos andaban como leoncillos, rugiendo, engañando a la gente, apresando a las personas, a los que no creyeron en Jesús. Caerá el ave en lazo sobre la tierra, sin haber cazador. Aquí está hablando también de los ángeles, ¿ok? Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. O sea, ¿qué hacía cuando iba a haber guerra? Ya no sé cómo es el sonido de guerra. Entonces la gente, ¡guerra! Y la gente se tenía que poner al tiro. A ver qué pasó, a ver, vamos a ver. La gente se alborotaba. Estos son los alborotos del castigo de Dios, hermanos. ¿Ok? El alboroto. Ahorita mucha gente anda alborotada y va a haber más. Pero dentro de eso, la ira de Dios no es contra sus hijos. Nunca se les olvide eso. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Eso viene de Dios. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, ¿por qué profetizamos, hermanos? Para que teman. Para que teman. Para eso es la profecía. Para temer a Dios. Jesús dijo, no le tengan miedo a Satanás. Ténganle miedo a quien puede echarlos en el infierno. Y ese es Dios. Entonces, acuérdense de eso. ¿Qué hace un falso profeta? Dios dice que todo va a estar bien. Falso profeta. Dios dice que todo va a estar bien, que no se preocupen. Lo acabo de leer. La profecía, hermanos, es para exhortar, es para edificar. Y sí, también para consolar, sí. ¿Para consolar cuándo? En las aflicciones, hermanos. Esto ya está escrito en Deuteronomio 13, fíjense bien, del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, porque Dios nos habla a través de sueños, también a mí me habla a través de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Y fíjense, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, usualmente una persona dice, no, pues se ha cumplido todo lo que dice el hermano Panchito. Todo se ha cumplido. Profeta de Dios, dicen. Pero fíjense lo que dice, diciendo, si se cumpliere lo que él profetizó, pero dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Se fijan? Hermanos, ¿por qué hay tantas personas engañadas? Porque Dios prueba los corazones. ¿Quién puso al falso profeta? Dios lo puso, hermanos. Dios pone los falsos profetas para engañar a la gente. Entonces, fíjense. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Casi siempre va acompañado la avaricia del profeta con la falsa, o va con, yo siempre lo defino en una sola palabra, orgullo. Fíjense, aquí les voy a dar un ejemplo.
Está esta falsa profetisa, Ellen G. White, que vivió allá en el siglo XIX y creo que murió en el siglo XX. Pablo dice, no permito que la mujer se enseñoríe de los hombres. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay figura, hay lo que es sombra y figura de lo celestial. La mujer debe de someterse a su marido. ¿Okay? Entonces, la iglesia debe de someterse a Jesús. Entonces, Dios nos habla alegóricamente con la naturaleza. Entonces, una mujer es más feliz cuando se somete a su marido, pero su marido debe de ser como Jesús, amándola. Cuando su marido ama a su mujer sobre todas las cosas, o sea, así como Jesús amó a la iglesia y dio su vida misma por su iglesia, así debemos de amar a las esposas, los maridos. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos eso, estamos obedeciendo. Cuando no lo hacemos, estamos comportándonos como incrédulos porque no le creemos a Cristo. Es tan simple como eso. Entonces, fíjense, Dios nos dice a través de su palabra que cuando viene una persona y les dice, oh, va a haber paz, no se preocupen, el Señor nos va. O sea, cuando se profetiza, hermanos, sí es para consolar, pero hay que pasar la situación. Hay que pasar la situación de la que se está pasando. De hecho, cuando estamos pasando una situación, ¿qué debemos de hacer nosotros? Gozarnos. ¡Ay, tengo sida! ¡Gracias, Señor! Si somos cristianos, si es por amor a Cristo. Ahí cuando somos débiles, porque esa enfermedad nos mata, ¿qué dice la palabra de Dios? Esa enfermedad no es de muerte. ¡Ah, gracias, Señor! No, pero sí es de muerte. No es de muerte. No es de muerte. No temas. Entonces tú pones la confianza en el Señor y el Señor te sana. El Señor te sana. ¿Qué hace la mayoría de la gente de la iglesia? Todo lo contrario. ¡Ay, no me quiero morir! No. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Es tan simple como eso, hermanos. Entonces, fíjense, esta mujer profetizó, supuestamente, acerca de, o sea, es pura, dice ciertas verdades, pero con pura bulla, con puras cosas que no son. Por ejemplo, ella dice que la señal es el sábado, el Shabbat es la señal de Dios. Que la bestia es el Papa y que, o sea, nada que ver, hermanos, nada que ver. Entonces, para empezar, un solo versículo mata toda la doctrina. O sea, ¿por qué? Porque el Señor no escoge a una mujer para enseñar a la iglesia. Las mujeres evangelizan, sí, las mujeres deben de hablar de Cristo, deben de evangelizar, sí, tanto hombres como mujeres, pero no hay mujeres pastoras, hermanos, eso no existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay hombres pastores. El único pastor es Cristo, hermanos, pero fíjense bien cómo lo hace Cristo. Cristo, el Espíritu de Cristo, viene a nosotros para pastorear la iglesia. No somos nosotros, es Cristo el pastor. Es Cristo el pastor. Nada más hay un solo pastor. El único pastor es Cristo. Entonces, Pablo era maestro. Pero Pablo era maestro. No, el maestro es Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se enseñaba a Pablo, enseñó a Pablo. Él estuvo 3 años en Arabia. ¿Quién lo enseñó? Jesús mismo lo enseñó, hermano. Jesús mismo le enseñó la palabra de Dios. Entonces, el único pastor es Jesús, el único maestro es Jesús. Entonces, las cosas que hacemos es a través del Espíritu de Jesús, que Jesús nos mandó, que el Padre nos mandó. Esa es la nueva creación.
Entonces fíjense, y les voy a dar el ejemplo de Ananías en el tiempo de Jeremías. No darás oído a las palabras de tal profeta. ¿Ok? En pos de Jehová vuestro Dios andarás, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Yo les decía, de Ellen G. White, es falsa profetisa. ¿Por qué? Porque no hay maestras. El maestro es Jesús. Y Pablo dice, yo no permito que la mujer se enseñoríe del hombre. Y tiene la autoridad para hacerlo. Entonces a la gente te va a decir, tú eres machista. Bueno, la gente nos va a decir de todo, hermanos. Está el mensaje, un mensaje a las 7 iglesias. Una de las iglesias estaba una mujer con espíritu de Jezabel. ¿Qué dice? Es iglesia. Le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Y también a las personas que estaban escuchando, la persona que tiene el espíritu de Jezabel, y no quieren. Entonces, esa palabra se cumple, hermanos. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Así como pasó en el tiempo de Elías, que fue cuando vivió Jezabel. Al último, ¿cómo muere Jezabel? Se la comen los perros. ¿Quiénes son los perros? Los falsos profetas. O sea, si hay alguien que le da duro a las personas que tienen el espíritu de Jezabel, son los falsos profetas. Se la comen. Y eso yo lo veo siempre, hermano. Entonces, fíjense, aquí dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Ha de ser muerto. ¿Qué hacían los judíos? Los mataban. Pero usualmente les hacían caso a los falsos profetas. Y a los que venían matando eran a los verdaderos profetas. Los trataban mal, en el caso de Jeremías. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras. Así quitarás el mal del medio de ti. Ahora, ahí está un ejemplo de Ananías. Jeremías 28. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el 5º mes, que Ananías, hijo de Asur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Ya Babilonia había venido y había destruido el templo y se había llevado. Desapareció el arca de la alianza, se llevó todo, se llevó el oro que estaba ahí. Entonces fíjense, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia, Nabucodonosor, dentro de 2 años, hasta da tiempo, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, pues se los había llevado, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. Dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Estaba diciendo mentiras. No era cierto. De que si lo soñó o no lo soñó es irrelevante. En mi pensar, yo sí creo que sí lo soñó, pero era de su corazón, porque no estaba caminando con el corazón de Dios. Era un falso profeta. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo.
los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, digamos como Isaías, profetizaron guerra y aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Fue lo mismo que profetizó Jesús en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Es lo mismo que profetizó Jesús. ¿Por qué profetizó Jesús en lo que está en Mateo 24? ¿Qué fue lo que dijo? No se dejen engañar por falsas doctrinas. O sea, tiene que pasar esto. Tiene que pasar esto. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. O sea, va a venir Nabucodonosor, o sea, Satanás. ¿Dónde se manifiesta Satanás? A través de personas. Y los van a perseguir. ¿Quiénes los persiguieron? Los judaizantes, sobre todo, hermanos. Los falsos profetas. Fíjense, el 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido. ¿Quién hizo eso? Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Es el único que hizo eso. Todos los demás profetas, hermanos, ¿qué hacemos? Exhortamos, edificamos y consolamos a la iglesia. Entonces, ¿cuándo es cuando viene la paz a nosotros? Nadie lo sabe. Ahí es donde está la segunda venida de Cristo. Nadie lo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo sabe? Porque solamente Dios sabe cuando la maldad de los demonios llegan al cielo. O sea, cuando la maldad es tan grande que llega al cielo, entonces ahí es cuando viene Jesús. Es cuando viene, o sea, la venida de Jesús a nosotros, a nuestros corazones, es de repente, o sea, nadie lo sabe. Solamente nuestro Padre Dios. Y fíjense, yo les comparto eso. Yo no sabía esto. Cuando yo empecé a estudiar, el Señor me llamó para servir y yo, por no entender, yo le decía que no, porque pues no, yo era muy pecador y no entendía el Evangelio, pero yo no dejé de ser católico de la noche a la mañana. Yo decía que no, Señor, pero yo no quiero ser un hipócrita, yo no entendía del poder de Dios, hermano, no lo sabía. Lo escucha uno, pero uno no lo entiende. Entonces, ok, Señor, pues yo te voy a seguir, está bien, pero tú sabes que yo no sé, yo siento que te voy a negar, Señor. Entonces, digo, ok, yo voy a hacer tu voluntad, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Entonces voy caminando. Entonces el Señor eventualmente me dice, ok. Entonces le digo, ok, Señor, ¿dónde voy a estudiar teología? Porque lo primero que pensé es que iba a pastorear. Para ser pastor, pues hay que estudiar teología, ¿no? Pues es lo que hace toda la gente. Entonces el Señor me dijo, yo te enseño. Digo, ¿tú me enseñas? Yo te enseño. Ok, pues yo tenía mis dudas. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿qué tal si es Satanás que me está engañando? Entonces, en la medida que el Señor me comenzó a enseñar, y empecé, sobre todo, ¿qué fue lo primero que puso en mí? Leer la Biblia. Me la devoré. Yo me di cuenta que no era yo, sino el Espíritu en mí. Esa es una de las primeras reacciones de un nacido de nuevo. Le da por escuchar la palabra de Dios, no se llena. Ahí tienes una evidencia de una persona que acaba de nacer de nuevo. Entonces,
en la medida que el Señor me está enseñando, estoy meditando su palabra y pasaron semanas, pasaron algunos meses, fue cuando me viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sabía de esa paz. Yo no sabía de esa paz. Yo cuando iba a misa, pues el sacerdote siempre lo dice en la misa antes de la consagración. La paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, no como el mundo la da. La paz de Cristo es diferente, no se puede explicar. Entonces la paz de Cristo, hermanos, no viene a nosotros con advertencia. Entonces, ¿cómo la obtenemos? Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos en oración, alimentándonos de la palabra, obedeciendo la palabra de Dios. De eso se trata, hermanos. Entonces, fíjense, ya una vez sabiendo esto, que es Jesús el único que nos trae la paz, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello, porque el Señor le dijo que se pusiera un yugo, lo traía a Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Fíjense, aquí hasta está dando tiempo. Y siguió Jeremías su camino, se fue. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello de Ananías, Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, que es lo mismo que está en Daniel. El hierro, hermanos, significa lo pesado de la carga cuando desechamos a Cristo, cuando peleamos con Cristo, cuando peleamos con Dios. Simbólicamente, vayan y busquen lo que es el síndrome. Hay un síndrome, hay personas que no pueden con su cuerpo, no pueden caminar. O sea, ellos anduvieron bien y de repente un día les viene a su cuerpo, es una enfermedad que de hecho no saben todavía por qué. Se sienten bien pesados, no se pueden a sí mismos, no pueden caminar. Eventualmente también les vienen otras enfermedades como la fibromialgia. Ahorita se me fue el nombre de esta enfermedad. Hay personas que han dicho que la sufren, personas que se tragaron metales, sobre todo como del mercurio, de los dientes. Por ejemplo, una persona tuvo un accidente, se le quebraron las muelas, los dientes, y se tragó el mercurio, el metal. Eso le está causando esa enfermedad o sea, esas personas se sienten bien cansadas siempre. Esa enfermedad es causada, hermanos, eso es simbólica del yugo de hierro que viene en contra de los que pelean contra Dios. ¿Cómo pelean contra Dios? Cuando pelean contra nosotros. Entonces, hermanos, tengan cuidado de andar peleando con la gente porque no saben. Bueno, yo les voy a decir la mejor forma, ¿ok? O sea, con la palabra de Dios. Créanle al Señor, no sean incrédulos. El incrédulo es el que es engañado, ¿ok? Entonces, fíjense, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. Entonces, fíjense, hay personas que pelean con uno, hermanos. Entonces el problema no es que peleen con uno, están peleando con Cristo mismo.
con Cristo mismo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con una persona que tiene el Espíritu de Dios y anda escudriñando porque no lo sabe todo? Bueno, una persona que tiene el Espíritu de Dios, a través del Espíritu escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Eso no es pecado. Pero el síntoma de un falso profeta es que tienden a pelear, tienden a dividir la iglesia y tienden a condenar todo lo que no está de acuerdo con lo que ellos enseñan. Entonces hay doctrinas que dicen que ya no hay profetas. Ahí ya están peleando contra Dios. Dicen que los dones espirituales ya no se dan. ¿Por qué? Porque yo nunca los he visto, dicen unos. Ahora, el hecho de que haya personas que andan abusando de los dones espirituales, porque acuérdense que Satanás se disfraza como ángel de la luz. Satanás imita, hermano, las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo disciernes eso? ¿Cómo lo disciernes? Entonces tenemos que tener la sabiduría para poder discernir si lo que estamos viendo es de Dios o es satánico. Fíjense bien. Cuando es de Dios, por ejemplo, hay una persona que habla en lengua, viene de Dios. El hablar en lenguas viene de Dios. Pero las lenguas es una señal, o sea, Dios le está diciendo, todavía no crees al Evangelio. ¿Qué dice Pablo en referencia en 1 Corintios 14? Oren para que puedan entender lo que están diciendo en lenguas. O sea, de alguna forma Pablo les está diciendo, oren para que el Señor les abra el entendimiento, para que puedan creer, porque nosotros podemos creer, hermanos, solamente a través del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, nosotros no creemos el Evangelio, hermanos. Esa es la realidad. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero no quiere decir que ya creemos. Cuando hablamos en lenguas, esa es una señal de que todavía no creemos. Y es una lengua tartamuda. Cuando es una lengua angelical, dice, bueno, tú puedes orar, ¿verdad? Está bien, sigue orando, pero hazlo en tu casa, no en la iglesia. ¿Okay? Y pídele a Dios que te diga, que te enseñe qué es lo que estás orando. Cuando eso pasa, te conviertes en profeta a los que hablan en lenguas. O sea, ya entendiste el Evangelio, ya lo crees y ahora te conviertes en un profeta de Dios. Okay, a través del Espíritu Santo. Okay, entonces hay que entender eso. Entonces, ¿qué pasó con Ananías? Murió, porque así estaba escrito en Deuteronomio 13. Okay. Mateo 10, 33 al 36. Fíjense bien. Hablando Jesús, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿A quién le está hablando Jesús? Al pueblo judío. ¿A quién le está hablando Jesús cuando leemos esto? A la iglesia, hermanos. A la iglesia, no se los está hablando a los incrédulos. Se los está hablando a los judíos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor hace eso? Porque Dios no escoge a toda la familia. Así es desde el principio, hermanos. Por ejemplo, nacen los gemelos, Esaú y Jacob. Esaú era el primero que nació, Dios ya sabía. Entonces el Señor dijo, Jacob, la descendencia va a ser en Jacob. Dios, ¿por qué? Porque el que tiene privilegios
O sea, el primogénito, que es que tiene los privilegios, ya tiene. El segundo es, hagan de cuenta, y tú eres por ahí, eres el cero a la izquierda, eres el que no, el pobre, vamos a decir simbólicamente. Tú eres el menesteroso, eres el secundario. Bueno, Jesús vino a darle vida a los que son del cero a la izquierda, a los menospreciados, a los que todo mundo desprecia, a las prostitutas, a los transas, a los homosexuales. Viene un avivamiento grande, hermanos. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos juicio, pero en el juicio están los incrédulos y están los creyentes. Con los creyentes hay avivamiento. Hay avivamiento. O sea, vino Jesús, se miraron los prodigios. Les dice a sus discípulos, vayan a predicar el evangelio. Se predicó el evangelio por toda Judea, o sea, todo el territorio de los israelitas. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Hubo prodigios, o sea, hubo avivamiento a través del Espíritu Santo. Pero se manifestó donde quiera, no, o sea, ante los incrédulos Dios no les permite mirar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no des lo santo a los perros. Herodes quería que Jesús hiciera milagros delante de él. Eso no pasa nunca, hermanos. Nunca va a pasar eso. Los milagros se ven en el cuerpo de Cristo. Ahí donde están los menesterosos, los que sufren, los pobres, los humildes. ¿Por qué? Porque los otros ya tienen su recompensa. Los ricos ya tienen dinero, ellos se la pachanguean, ya tienen su recompensa. Entonces el cero a la izquierda, con esos viene Jesús. Y yo no creo que haya más cero a la izquierda ahorita en este momento, hermano, que los homosexuales. El grupo de LGBT, la gente los desprecia. Especialmente la gente en la iglesia que no tienen el amor de Cristo. Y esas personas que andan despreciando, fíjense bien, despreciando el cuerpo de Cristo. ¿Cómo que el cuerpo de Cristo, hermano? Ok, fíjense bien. ¿Desde cuándo escogió Dios a Jeremías? ¿Desde cuándo escogió Dios a Jacob? Analícenlo. O investíguenlo, si no lo saben. Yo tengo muchos hermanos homosexuales y muchas hermanas lesbianas en Cristo. Es Cristo quien los salva a través de su palabra. Entonces debemos de llevar esas buenas nuevas, no puras malas, hermanos. Todos estas personas que andan predicando en contra, como si ellos nunca pecaran, de mis hermanos y mis hermanas, les vienen los ayes, hermano. Esto siempre ha sido así, ¿ok? Esto siempre ha sido así. No piensen que es algo nuevo. Yo estoy bien seguro que si hay un grupo de personas que tiene preparadas el Señor, son estas personas, que son las más despreciadas. Dios viene a rescatarlas. Dios viene a rescatarlas. Y viene pronto, hermanos. Esto ya comenzó. Ya Dios está preparando a sus servidores.
Y Dios va a despreciar todas estas personas que andan blasfemando, hablando puras tonterías en contra de mis hermanos y de mis hermanas. Alguien pudiera decir, hermano, pero la Biblia dice que los homosexuales no pueden heredar el reino de Dios. Lean el contexto, síganle leyendo, no se queden ahí. Nosotros somos salvos por la fe en el Señor y es Dios quien nos saca de nuestras iniquidades, hermanos. Es Dios. Y todos cometemos iniquidades. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces fíjense, Hechos 7:52 en relación a los profetas. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido los que lo entregaron y mataron? Fíjense, un profeta, Hechos 11:28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Los apóstoles, fíjense, el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que el Espíritu Santo les tenía encomendada. ¿Okay? Entonces Pablo habló con Pedro, con Jacob. Entonces, ¿sabes qué, Pablo? Pues, ¿sabes qué? Yo me voy a ir con los gentiles. Pedro con los judíos. Entonces le dice Pedro a Pablo, Pablo, hermano, no te olvides, no se olviden de nosotros, de los pobres. Entonces Pablo, ¿qué hacía? Cuando en una congregación llegaba, hacía colectas. Hagan una colecta, ¿para qué? Porque hay que llevarlas a Jerusalén para los santos. De hecho, cuando les escribió, hay una carta que no aparece, no la tenemos. La primera carta a los Corintios en realidad es la segunda carta. La primera carta no, por ahí anda perdida. Muy probablemente la vamos a encontrar después. Por ahí va a andar escondidita. Pero la primera carta en realidad es la segunda carta. Y la segunda es la tercera. ¿Ok? Entonces, Pablo les dice en la segunda carta, o en la primera carta en la Biblia, que hagan una colecta. Perdón, en la primera. Y en la segunda les contesta. Porque ellos, por ahí llegaron unos falsos profetas y le dijeron, Pablo ni es apóstol, nomás les quieren bajar la feria. Por eso Pablo les contesta en relación a la ofrenda, a la colecta, en el capítulo 9. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, este Bernabé se llamaba José, pero Dios le cambió el nombre y le puso Bernabé. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pero fíjense en el contenido. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí está Pablo. Pablo era maestro. Bernabé, ¿qué era? ¿Profeta o maestro? Las dos cosas. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquí está la consolación. ¿Cómo consolamos a la iglesia? Hablando la palabra de Dios. Juan 11:49 al 51.
Entonces Caifás, muchas veces, vamos aquí en este caso, el sumo sacerdote profetizó y él ni siquiera supo que había profetizado. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Usualmente los profetas eran las personas que trabajaban en el templo, obviamente. Eran levitas. Primera de Corintios 12, del 28 al 29. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Pedro hizo milagros. Pablo hizo milagros. Pedro levantó a una persona. Pablo en el nombre de Cristo, le resucitó a una persona. O sea, le dio vida a una persona en el nombre de Cristo. Porque Cristo estaba con él. ¿Quién es el que le da vida a Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo estaba con Pablo, hermanos. Es tan simple como eso. Entonces, si estamos en el ministerio del Espíritu Santo, ¿por qué hay personas que dicen que esto ya no se da? Porque andan de altaneros, pensando que lo saben todo, cuando en realidad ni siquiera ellos entienden las Escrituras, hermanos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ahora, Dios escoge, hay personas que nacieron en estas iglesias, en estas comunidades donde se predica la palabra de Dios, y Dios escoge de donde Él quiere, hermanos. Dios escoge mormones, Dios escoge católicos, Dios escoge adventistas, Dios escoge de donde Él quiere. De donde Él quiere. ¿Puede Dios escoger ateos? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre un ateo y una persona cristiana que no cree el evangelio? Pues es lo mismo. O a lo mejor es peor el cristiano, porque el cristiano dice que ama. El que no cree en Cristo por lo menos dice: yo no creo, y hace lo que le da la gana. Pero es peor el cristiano que dice que ama a Cristo, que ama a su prójimo, pero en realidad no cree. Fíjense en relación a los profetas. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Para edificación. Dios va a hacer cambios, el Señor, ¿ok? Va a hacer cambios, fíjense bien. Siempre ha habido avivamientos, hermanos. Por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, en el tiempo de Martín Lutero, hubo avivamientos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó antes de los avivamientos? Pasó un acontecimiento muy grande. Por ahí hubo una persona, un alemán, ahí con apellido Gutenberg, que inventó la imprenta. Antes las Biblias se tenían que pasar, se escribían a mano. Entonces, para escribir una Biblia tardaba mucho tiempo. Para empezar la Biblia ni siquiera ya la Iglesia Católica no permitía que se enseñara. Entonces, por ahí, no recuerdo el año, pero fue como 1460 por ahí. Alexa, ¿en qué año Gutenberg hizo la primera imprenta? Traducido de 123elpme.com. La primera imprenta fue inventada por Johannes Gutenberg en 1436. En los 30. Bueno, a finales del siglo, ya para este entonces, Lutero escribió la primera Biblia en alemán. Entonces,
A Lutero se le dio la luz para entender el Evangelio, ¿okay? De que no es por obra, sino por fe. ¿Okay? Entonces hubo avivamientos, de ahí de esas generaciones salieron varias personas. Entonces entre ellos están los calvinistas, a Juan Calvino. Entonces, pero fueron varios, no piensen que nomás fue Lutero y Calvino, hubo varias personas. De entre ellos están los que escribieron la Reina Valera, también, ellos también eran sacerdotes católicos. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en estos tiempos? Ahorita está la Miria, hermanos. El alcance de la palabra de Dios a través del internet nunca ha sido tan grande como ahora. Entonces, fíjense bien, algo que el Señor, yo voy a hacer un estudio, este va a ser el número 1000, el video número 1000, en donde para celebrar la palabra de Dios voy a compartir eso en relación a los jóvenes, los jovencitos. El Señor está levantando a sus profetas y entre ellos hay muchos que ahora son homosexuales, porque son a los que escoge Dios, a los despreciados. Siempre ha sido así, hermanos. Entonces va a haber avivamientos. Entonces todas estas personas que andan predicando ahorita y que tienen nombre, ellos son los que van a pelear en contra de los jovencitos. Entonces, yo lo voy a compartir cuando haga este estudio. Lo voy a hacer muy probablemente ahora, porque tengo todo el día, ahorita tengo el tiempo todo el tiempo del mundo para hacerlo. Entonces, lo voy a compartir más tarde. Fíjense, cuando se reúnen, dice, hágase todo en orden y para edificación. ¿Okay? Los profetas, si una persona habla en lenguas y no hay intérprete, cállese mejor, cállese. Eso está claro. La gente no sé por qué no lo hace, hermano. En las iglesias pentecostales, ahí está la gente ahí hablando en lenguas ahí. Cuando la palabra de Dios dice, si no hay intérpretes, mejor cállese la boca. Mejor póngase a orar en su casa, como dice Pablo. O hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, cuando estén predicando las personas, a lo mucho 2 o 3, la cosa es de que ahorita hay un pastor y el pastor a veces no deja, o sea, el pastor se ha convertido en un dictador. Ahora, fíjense bien algo bien importante, hermano. El hecho de que yo les diga esto, de que el pastor se ha convertido en un dictador, él es el único que habla, no quiere decir que cualquier persona va a estar interrumpiendo o que el pastor le diga, ok, ahora tú vas a predicar. No todos son predicadores, hermanos, también entiendan eso. Ok. Esto que yo estoy compartiendo, yo estoy haciendo discípulos de Cristo. Este es un discipulado. Ok, son las personas que son llamadas para pastorear la iglesia. No quiere decir que si el Señor te puso para pastorear la iglesia y tú vas a estar predicando, no es que le vas a decir, a ver, Panchito, tú vas a predicar para la otra semana y luego para la otra Ramón. No hagan eso. No, ¿por qué? Porque no todos son predicadores, hermanos, compartiendo la palabra. No todos hacen lo mismo. No, tampoco se trata de eso. Aquí Pablo dice claramente, vamos a decir, si José es el predicador, y luego Panchito dice, hermano, pues yo quisiera compartir palabra. Oh, tú quisieras. No, es si el Espíritu de Dios quiere, no si él quiere. Entonces de repente Panchito tiene una revelación. Ahora, ¿cuándo es la revelación? Cuando está predicando José. Es la revelación. Ahora, ¿le pudiera dar la revelación antes? Bueno, pudiera ser.
Pero fíjense cómo lo dice aquí. Tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios, debemos de meditarla. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Fíjense, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, o sea, ahí mismo, está José predicando, ¿verdad? Él es el predicador y está trayendo la palabra. Y de repente Panchito dice, levanta la mano y dice, hermano, ¿me permite? Tengo palabra del Señor. Ah, está bien. El pastor debe de dejar que hable Panchito. Y los demás, incluyendo al pastor, juzguen lo que está diciendo Panchito. Si Panchito dice, hermanos, el Señor dice, de hoy en adelante yo soy el pastor y ya José ya no va a ser su pastor. No, eso no cabe ahí, hermanos. Eso no cabe ahí. O pudiera decir, el Señor dice que... y habla, o sea, por alta... O sea, el mismo pastor va a saber. La iglesia, si está caminando bien con el Señor, lo va a saber. Pero, si el Señor va a exhortar al pastor, el Señor lo va a hacer en el orden debido. Si el pastor está desobedeciendo a Dios, primero se lo dice el Espíritu. No le hagas caso al Espíritu porque anda de carnal. Entonces, como anda en la carne, no está escuchando lo que le dice el Espíritu. Entonces, ¿quién tiene que venir una persona a decirle? ¿Sabe qué, hermano José? El Señor me ha puesto, no me lo tome a mal, pero el Señor me ha puesto que yo le diga esto, esto y esto. Entonces, no lo acepta. No acepta la palabra. Entonces de repente viene con otra persona y tampoco. Entonces pudiera el Señor eventualmente levantar a una persona y decirlo delante de toda la iglesia y ahí lo puede exhortar, lo puede exponer ante toda la iglesia. Ese es el orden de Dios, hermano. O sea, Dios no va a corregir a un pastor delante de toda la iglesia sin que antes primero venga otro profeta de Dios y se lo diga personalmente. Muchas veces el Señor mismo los expone directamente, su pecado. Inclusive puede ser hasta una persona no creyente el que lo expone. No, ¿saben qué? El pastor, yo vengo a decirles, es un hipócrita, y él es mi cliente. Yo soy prostituta y siempre viene acá y tuvo sexo conmigo y ni siquiera me pagó el desgraciado, dice la prostituta. Dios los expone, hermanos. Que no les venga de sorpresa eso. Ahí están viendo a una persona que muy probablemente ha sido falso profeta o simplemente que se olvidó de Dios. Dejó al Señor. Dejó su primer amor. El Señor nos habla con su palabra. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Fíjense, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que hace el profeta, hermanos. Edificación, exhortación y consolación. Esas tres cosas. Entonces el Señor dice, viene una confusión económica, así como nos profetizó el hermano. Ok, estén preparados, porque viene una confusión económica. Vienen unos terremotos, pero bien terribles. Estén preparados. Ok. Edificación, exhortación y consolación. Estén preparados. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó en tiempo de Noé? En el tiempo de Noé vino el diluvio. Noé estuvo adentro del arca, ahí, y no salió por muchas semanas. O sea, él estuvo ahí. El Señor estuvo con él lo salvó. Entonces, imagínense, viene una guerra nuclear. Si la guerra nuclear viene, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar preparados.
Lo último que a mí me reveló el Señor en relación de que la Casa Blanca ahorita tiene, andan metiéndole miedo a la gente aquí en Estados Unidos con una amenaza de guerra nuclear, y viene también una pelea, viene también precisamente de la Casa Blanca, a la división entre las minorías étnicas, o sea, los afroamericanos, los latinos, en este caso también el movimiento LGBT y todo lo que son los movimientos o los gremios que son, vamos a decir, minoristas, o sea, que son grupos no muy grandes en comparación con los que tienen el poder, a meter guerra. Acuérdense, eso viene de Dios, viene de Dios. Entonces nosotros debemos estar siendo guiados por el Espíritu para que tengamos paz durante el alboroto. O sea, no debemos de tener miedo, pero debemos de estar en el Espíritu. Y yo voy a terminar, aunque segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cómo se niega a Jesús? Fíjense bien, hermanos, una forma de negar a Jesús. Yo siempre estoy hablando de eso. ¡Arrepiéntanse, pecadores! Ese no es el evangelio, hermanos. Homosexuales que se van a ir al infierno. Y traen 1 Corintios 6. No, esas no son buenas nuevas. Ahí están negando a Dios, hermanos. Ahí están negando a Dios. Porque las personas no se van a convertir. Imagínense, yo me voy a un centro ahí, a una barra, donde la gente anda tomando ahí. ¡Pecadores, borrachos! Los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Y yo me voy ahí y les doy duro a los borrachos. ¿Qué van a hacer? Pues me van a agarrar trompadas. Y el Señor no me va a defender. ¿Por qué? Porque esas no son buenas nuevas. Las buenas nuevas es de que si yo voy a un lugar de esos, a una barra, y me pongo a hablar con una persona, el Señor me puede llevar ahí, voy a tal lugar, puedo ir a tal lugar. ¿Y qué debo de hablar? Le debo de hablar de Cristo, hermanos. No de sus pecados, de Cristo. Mira, todos somos pecadores. Yo no sé la situación por la que estás pasando, pero el Señor me mandó aquí para compartirte. Dios te ama. Entonces se le predica el Evangelio. Y ya es trabajo del Espíritu Santo redarguirle de pecado, no mío. No es mi trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, si la persona me recibió, no me recibió a mí, recibió a Dios. Recibió a Cristo, recibió a mi Padre Dios. Entonces ya lo único que yo hago por esa persona es seguir orando. Señor, le pido por mi hermano Panchito, al que conocí allá en la barra, ¿verdad? Usted sabe su situación, él necesita paz, usted sabe lo que necesita, yo le pido, pues así como dice Pablo, por la iglesia. Cada vez que Pablo escribía las cartas, él dice, yo estoy orando por ustedes, hermanos. ¿Por qué? No necesariamente porque ya tienen la paz no llega luego y luego, la paz no viene luego y luego, pero si una persona está en el Espíritu, eventualmente le viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese ya es un fruto. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu o a todo profeta, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, hay personas que sí que dicen creer en Cristo y si hablan de Cristo, pero ¿cómo se los puedo decir?
nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu de Dios. Pero, no necesariamente andan caminando con Dios. ¿Por qué? Pues pueden andar en la idolatría. Entonces, el Señor los va a castigar, obviamente. Por otro lado, puede haber personas que en realidad no son creyentes, pero ahorita ser un predicador famoso, hermano, estás hablando de ser un millonario. Entonces, una persona que ama el dinero, y de hecho ha habido casos, aquí pasó con una persona cuando era jovencito, es allá de los años 60, 70, donde había dos amigos que practicaban, o sea, practicaban así como versículos bíblicos, pero no eran cristianos, eran ateos. Y uno de ellos se atrevió a hacerse pasar por un cristiano, como si verdaderamente fuera cristiano. Y él empezó a ganar lana. Y lo hizo por un periodo de tiempo. Le iba bien, como pastoreando, como evangelista y pastoreando, hacia las dos cosas. Entonces, pero resulta que un día el Señor lo expuso. O sea, no era cristiano. Él lo estaba haciendo por dinero. Entonces, hay personas, vamos a decir, lo que pasó en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles. ¿Quiénes eran los que iban y se metían a escondidas? Eran los fariseos, hermanos. Los fariseos mandaban personas a ver, vayan a ver. Entonces, los fariseos, en todo caso son los dictadores religiosos, las comunidades más grandes. Si hay un avivamiento, estas personas van a mandar personas a ver qué está pasando ahí. Estoy hablando ya de congregaciones grandes, que en todo caso serían los falsos profetas. Entonces, que niegan a Cristo. ¿Y cómo lo niegan? Gálatas 3:1, tan simple, Gálatas 3 o Gálatas 1. O sea, ya cuando una persona se quiere justificar por cumplir la ley, ahí ya se está enseñando mal. Ya se está enseñando mal. Ahora, Cristo nos rescata de donde andemos, hermano. Es Cristo quien escoge las personas, no nosotros. No nosotros. Entonces, fíjense, aquí les voy a dar la clave de cómo no ser engañados, ¿ok? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Entonces, si una persona no tiene discernimiento, pues no va a saber. ¿Cuánta gente no le he dicho yo? Va a haber falsos profetas. Pues, ¿y tú dónde vas? Es un falso profeta, hermano. Yo le he dicho a varias personas. Oh, no, hermano, pues, o sea, ¿quién es perfecto? No, pues, o sea, si esta persona anda predicando ahí que Dios quiere que tengas mucho dinero, pues ahí ya te está llevando con falsos dioses. Tú no puedes seguir a Dios y seguir a las riquezas. Agarra lo bueno y deja lo malo. No es así. No es así. O sigues a Cristo o sigues a las riquezas. Y yo le digo, resulta que ahí donde tú vas, el único que se está enriqueciendo es el pastor. Ahora, ¿tú piensas que ese pastor se está pasando de listo porque él es el único que se está enriqueciendo? ¿Tú piensas que Dios le va a permitir que él disfrute de esas riquezas que está? Si tú piensas, muy probable tú te vas a dar cuenta de lo que le va a pasar a ese pastor si no se arrepiente. Porque Dios tiene paciencia para castigarnos, hermanos. Si no se arrepiente, tú mismo lo vas a ver. O sea, no te alejes, mira. Tú vas a ver lo que le va a pasar a ese pastor. O sea, si es un falso profeta, él se va a morir sin su dinero. Al último, otras personas ahí, porque ya tenía ahí varios departamentos. Y digo, ¿para qué le sirve? O sea, no entienden un simple versículo. El que trabaja para sí mismo, o sea, ¿qué va a hacer cuando vengan por su alma? Necio, hoy mismo reclaman tu alma, dice Jesús. Fíjense, aquí está la clave, hermanos, aquí está la clave. Marcos 16, 14 al 18, y lo voy a explicar. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando cuando Jesús resucitó. Ya no estaba Judas. Estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó su incredulidad porque no le creían a María Magdalena de que Jesús había resucitado, y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, las buenas nuevas, a toda criatura. A toda, no dice que nada más a algunos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, aquí sí la palabra sí es condenado, será condenado, el que no creyere. ¿Ok? Y estas señales seguirán a los que creen. Hay señales a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. La lengua de Cristo. Tomarán en las manos serpientes. No es literal, hermano, no es literal. Es simbólico. Y si bebieren cosa mortífera, falso evangelio. Y si les predican un falso evangelio, no les hará daño. El beber cosa mortífera es un falso evangelio. Ahí está la clave para que no se dejen engañar. Entonces, ¿cómo no podemos ser engañados? Creyendo. Entonces, fíjense, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora tengan en cuenta estos, no todos hablan en lenguas. ¿Ok? No todos hacen milagros. No todos hacen milagros. No todos expulsan demonios. Porque acuérdense que en el cuerpo hay varios miembros. Pero si a todos comemos cosa mortífera, no nos hace daño. Entonces, para que no se dejen engañar, lo único que tienen que hacer es estar despiertos. Es lo único que tienen que hacer, hermanos. Fíjense bien, aquí está la clave. ¿Cómo estar despiertos? A través del Espíritu de Dios nos mantiene ocupados alimentándonos de su palabra. A través del Espíritu de Dios podemos platicar con Dios todos los días. Entonces tenemos que alimentarnos de su palabra todos los días, todos los días, todos los días. Lo sientas o no lo sientas, todos los días. De repente, entonces tú vas a ir obteniendo conocimiento. Entonces tenemos que poner en práctica lo que vamos aprendiendo. ¿Ok? Entonces hay cosas en donde las hacemos y hay cosas en donde la iglesia no lo hace, hermanos. No lo hace. Por ejemplo, Jesús dice: no te preocupes de qué vas a vivir. No te preocupes. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? No te preocupes. ¿Cómo le haces para no preocuparte? Aliméntate de la palabra de Dios. ¿Ok? Platica con el Señor y deja que Él obre. Porque cuando eres débil, el Señor se manifiesta y hace milagros en tu vida. Tan simple como eso, hermanos. Reconócete pecador. Entonces, no juzgues a tus hermanos. Si no tienes el conocimiento de la palabra, sí, mejor no digas nada. Mejor no digas nada. Ahorita el internet está lleno de maestros. Ahorita ya cualquiera es maestro, les digo yo. No. El maestro es Jesús. Y es Jesús el que nos da el entendimiento de las Escrituras. Es Jesús el que nos... Entonces, Jesús pone maestros, Jesús pone
profetas, Jesús pone personas que hacen milagros, Jesús pone personas que por los que oran sanan los enfermos. Somos un solo cuerpo. Entonces el problema es de que yo no necesito no, yo no te necesito a ti. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí es donde viene el avivamiento, en donde cada quien se hace de acuerdo a como el Señor le dice. En esto conocerá que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Los unos a los otros. ¿Por qué? Entonces ya se está reflejando el amor de Dios, no el de nosotros. El amor de Dios en nosotros, y eso lo voy a compartir en el siguiente estudio. Entonces, para que no se dejen engañar, lo importante es enfocarse, estar en la verdad, o sea, creer a la palabra de Dios. Y el creer viene por el oír la palabra de Dios. Si tú has escuchado estos estudios, estos videos y lo estás haciendo, tú eres un creyente. Y nadie te va a engañar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te purifica, te limpia, te da entendimiento. Te da entendimiento. No te tienes que preocupar de que alguien te engañe. Entonces, todo el enfoque es poner nuestra mirada en Cristo Jesús. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.